¿Cómo andás, Walter? Gracias por estar ahí, ¿eh? Gracias, Marcelo. Un placer estar con ustedes. No, para nada. El placer es nuestro. Contame, Walter, ¿cómo está la situación en Mercedes hoy? No dista demasiado de la realidad que está imperando en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Matices más, matices menos. La cantidad de contagios ha tenido una curva ascendente en los últimos tiempos, en esta segunda ola. La ocupación de camas, por lo pronto, también se ha visto un poco afectada y esto ha marcado un crecimiento, lo cual obliga a las autoridades sanitarias a adoptar las medidas especialmente restrictivas o al menos de intentar reducir al máximo posible o a lo que se pueda la circulación para evitar precisamente que crezca la cantidad de contagios. Los grupos etarios son menores, las camas que se van desocupando en su mayoría son por personas fallecidas. Sabemos que en esta nueva ola la cantidad de contagiados y las personas más jóvenes requieren más tiempo de internación dentro de las camas ocupadas, por lo tanto esa renovación que se espera como para descomprimir un poco el sistema sanitario no se va dando, pero esto pasa en Mercedes, pasa en Luján, pasa en muchísimas ciudades del interior. Hemos observado con cierta sorpresa, y esto es un poco lo que ha sucedido en esta segunda ola, que muchas localidades del interior, precisamente, a diferencia de lo que había sucedido en la primera ola, cuando comenzamos a transitar esta desconocida pandemia y a luchar contra este enemigo invisible, que en realidad, como todo proceso, comenzaba por la zona del puerto o por la zona de mayor concentración demográfica, que en este caso es el área metropolitana, y luego se iba trasladando hacia el interior de la provincia y hacia el interior del país. Pero en este caso nos hemos encontrado con que la aceleración de casos en algunos distritos ha sido exponencial y esto ha obligado a tomar medidas. Giles es un caso, General Villegas es otro, por decir una localidad de 18.000 habitantes, que ha salido ahora, afortunadamente, en estos días, creo que en el día de ayer o de hoy, anunció el intendente de Villegas la salida de la fase 2, cosa que todavía San Andrés de Giles no puede hacer, porque sabemos bien que por los protocolos esto implica que cuando se ingresa en fase 2 hay que permanecer, más allá de si se manejaron bien o se logró bajar la cantidad de contagios, implica que durante 14 días uno tiene que mantener esas restricciones que marca el semáforo provincial. Así que Mercedes no ha tenido mayores diferencias de las que ha sucedido en otros distritos. Sí, la particularidad de no haber cambiado de fase, de haberse mantenido en la fase 3, lo cual le permite mantener la presencialidad en las clases, la presencialidad en las escuelas. Pero esto de las aceleraciones también ha implicado que aquí funciona, afortunadamente, un comité de crisis en el cual están reunidos no solo las autoridades políticas, sino también las sanitarias y buena parte de la comunidad, instituciones desde el sector económico, del sector profesional, del área deportiva. Esto está muy bueno porque, independientemente de lo que decida la provincia de Buenos Aires, también se da este marco de debate o esta instancia de diálogo a los efectos de poder llevar adelante algún tipo de medida puntual o especial. Cosa que también se ha visto, por ejemplo, se vio en Chacabuco en su momento, hoy Chacabuco estaba en fase 2, pero de alternar o de mezclar algunas restricciones de fase 2 dentro de la fase 3, sin afectar precisamente algunas actividades, porque es cierto que hay que ser muy equilibrado y en este aspecto muchas veces las restricciones pueden afectar a sectores de la economía que vienen muy castigados, y ahí es donde está la pulseada, ¿no? Pero primigeniamente, o lo que en realidad todo aquel que tiene responsabilidad de gestión, Juan Eustarros en Mercedes, Leo Boto en Luján, Carlitos Puglieli en Giles, obviamente que lo que priorizan es la cuestión de la salud de las personas, y especialmente que no colapse el sistema sanitario, ¿no? Para que no tengamos en la Argentina o en la provincia de Buenos Aires, en nuestra provincia interior, esto de estar discutiendo si pongo un respirador a uno y a otro no, pongo una cama, le puedo facilitar una cama a uno y a otro no. Afortunadamente no hemos llegado. Y sabes, Marcelo, que esta cuestión es algo también que uno puede llegar a advertir. Hay cosas de la pandemia que nosotros no vemos y que afortunadamente no vemos. Porque cuando en Giles
se adopta la necesidad del paso a la fase 2, es porque están observando que hay una aceleración de contagios y que el número de víctimas fatales o el número de personas que necesiten asistencia respiratoria o necesiten ser hospitalizados iba inexorablemente hacia el crecimiento. Entonces, cuando se pone el freno de mano, cuando se le pone la luz roja y se le dice a la gente, ojo, tranquilos, tenemos que restringir algunas de nuestras actividades para no llegar a esto, ese no llegar a esto es lo que no vemos. Aquí en Mercedes había proyecciones de que en octubre podíamos estar, en octubre del año pasado podíamos llegar a estar al ritmo que veníamos en 190 fallecidos, y en realidad hoy estamos en 80 y pico. Entonces, afortunadamente hay una cantidad de fallecidos que no vimos, y afortunadamente hoy Giles no tiene el colapso sanitario que podía llegar a preverse si no se tomaban esas medidas. Por lo tanto, es fundamental que aquellos que tienen responsabilidades de gestión tengan la seriedad, la responsabilidad, la prudencia y además la valentía a veces de tomar en medio de tanto humor social tan malo. No nacimos para estar encerrados, no nacimos precisamente para no reunirnos con amigos, no nacimos para darnos, en vez de darnos la mano, darnos un abrazo, el codo, el mate, no nacimos para no compartir el mate, ¿no? que está en Argentina y tan nuestro. Bueno, en definitiva, muchas veces esas medidas que resultan antipáticas, de las cuales a veces renegamos por estar encerrados mucho tiempo, creo que nos permiten no ver algunas cosas que pueden pasar en pandemia, afortunadamente, porque las medidas tomadas a tiempo son aquellas que pueden llegar a estabilizar un cuadro que, si no se pone coto a esa situación, puede ser bastante más grave para cualquier comunidad. Walter, vos sabés que acá en Giles, en esta etapa de estos últimos 20, 25 días hacia atrás, se ha podido individuar algún foco de contagio en especial, un caso, un frigorífico que tenemos, donde hubo 30, 40 casos y después, bueno, eso se dispersó. ¿A ustedes les pasó lo mismo? ¿Tuvieron posibilidad de identificar focos de contagios? ¿O no? No, afortunadamente no. La actividad laboral ciertamente es un problema y la mayoría de los que te decían de algún modo tengan cuidado, decía, ojalá no les explote en una fábrica, porque tal vez eso podía significar, claro, bueno, imagínate en un establecimiento fabril que puedan llegar a tener 25 personas contagiadas, eso después va a su casa, contagia a su grupo familiar y en realidad ahí tenés una identificación de un foco de contagio bastante importante. Bueno, la mayoría de las actividades productivas aquí en la ciudad de Mercedes están trabajando, como imagino, deben estar trabajando la mayoría de ellas con los protocolos vigentes para la producción. Hay un cuidado también de la mesa sindical que está trabajando de modo conjunto con la delegación del Ministerio de Trabajo, de modo tal de controlar si se cumplen estos protocolos en fábricas metalúrgicas, que aquí tenemos también una fábrica muy grande, muy importante de curtidores. En realidad después hay mayormente administración pública que está bastante protocolizado en materia de la no asistencia total del personal y bueno, las escuelas con las burbujas. No se han detectado focos que requieran este peligro. Precisamente, si se hubiesen detectado, creo que se deberían haber adoptado las mismas medidas que se adoptaron en Giles. No ha pasado aquí. Tengo entendido que en Suipacha ha habido una situación bastante parecida, pero con menor injerencia, lo cual no le ha hecho llegar al intendente Federico a definir. Porque también acá hay una cuestión, Marcelo, yo el otro día lo charlaba con colegas de La Verdad, Mercedes, es que hay también, más allá de entender o de interpretar que hay una autoridad provincial y que hay que informarle sobre la realidad epidemiológica de cada uno de los municipios, no es menos cierto que nadie mejor que los propios intendentes y los funcionarios son aquellos que conocen la realidad sanitaria de su propio distrito. Claro. Entonces aquí hay una cuestión donde esa autonomía que se está discutiendo en la Corte, entre la Reta y el Gobierno Nacional, es precisamente lo que a veces adoptan los intendentes sin necesidad de ir a un estrado judicial, por una cuestión de sentido común, por una cuestión pragmática, es decir, muchachos, si seguimos así, la verdad nos explota la ciudad, y me parece que hay que tomar una medida urgente. Entonces, es como que ha existido una autodeterminación de los intendentes en este aspecto. Lo vimos en Villegas, lo vimos en Castelli, lo vimos en Zárate, lo vemos también ahora en San Andrés de Giles. Creo que esto es muy atinado, que los jefes comunales con sus equipos sanitarios
como intendentes, como gente con responsabilidad de gestión, sin que importe en esto el color político, porque nada tiene que ver aquí. Cuando vos vas a buscar una cama a un hospital no te van a preguntar si sos kirchnerista o si sos macrista. Vas a necesitar una cama, vas a necesitar la atención sanitaria y aquí hay que tomar medidas. Y me parece que la prioridad, la cuestión fundamental es la protección de la vida de los ciudadanos. Y a partir de esto la discusión hacia abajo me parece que toma otro contenido. Ya lo creo. Walter, en Giles tenemos un solo efector de salud, que es el hospital municipal. Ustedes tienen dos, sí, claro. El hospital Dubarry y una clínica privada también. ¿Cómo reaccionó el sistema de salud de Mercedes en esta segunda ola? Nosotros en realidad tenemos un secuestro de un hospital, porque no es nuestro. Somos la cabecera de un hospital, pero bueno, al estar en Mercedes tenemos esa ventaja como todos aquellos 70 y pico de hospitales de la provincia de Buenos Aires cuya cabecera está en un distrito, ¿no? Sí. Nosotros no tenemos el hospital municipal precisamente porque tenemos un hospital provincial. Esto después se nota en los coeficientes, en los CUP, ¿no? En los coeficientes de distribución de la coparticipación. Pero sí, el hospital es cierto que representa para la ciudad de Mercedes una tranquilidad porque es un hospital provincial, pero forma parte de un sistema de salud. Y de hecho, cuando tiene que hacer derivaciones y cuando se tiene que buscar una cama, el ministro Boyano, el ministro Kreplak, buscan a ver en la zona dónde se puede atender un paciente y está dentro del sistema de salud. Pero ha reaccionado bien, se ha trabajado muy bien también con un efector privado, como es la clínica La Nueva Cruz Azul, que está también funcionando aquí en la ciudad de Mercedes. Forma parte la clínica del Comité de Seguridad y también del Comité de Crisis, no del Comité de Seguridad, perdón, del Comité de Crisis. El director de esa clínica precisamente está también muy abocado a esta tarea del cuidado de la salud de los mercedinos. También el titular del centro médico que participa, también la gente de SICOP, por ejemplo, los médicos sindicalizados que forman parte. Me parece que hay un buen trabajo en ese aspecto. No se ha llegado a tener una saturación del sistema, hoy está en el 78%. A veces en el interior hablamos de estos porcentajes y en realidad a veces cuando lo traducimos a camas nos puede hacer un poco más de ruido, ¿no? Porque decimos, bueno, claro, tenemos el 78%, bueno, entonces nos queda el 22%, sí, ¿cuánto es el 22%? 5 camas. Entonces cuando hablamos de ese tema, precisamente es cuando en realidad empezamos a preocuparnos. Pero por el momento son las autoridades sanitarias las que vienen manejando ese termómetro, ese semáforo de advertir que no estemos en el colapso. No estamos lejos del colapso, porque el colapso no es el 100%, el colapso es pasando el 80%, ya hay una luz roja que se prende en el tablero que obliga a tener mucho más cuidado. Bueno, en Mercedes la verdad que ha respondido bien, se ha montado un laboratorio de virología molecular, cosa que le ha dado satisfacciones a la ciudad de Mercedes, pero también a la región, porque muchísimos de los, los sanitaristas o los que conocen en materia de salud dicen que un pronto diagnóstico permite tomar medidas también rápidas y aceleradas. Bueno, el laboratorio de virología molecular, que fue una inversión entre el sector privado, se dio una sinergia entre la parte privada y la parte pública para poder tener este laboratorio y dar en la región sanitaria 10ª una serie de soluciones rápidas a los hisopados y de tener diagnósticos rápidos, fue lo que permitió en muchos casos tomar estas determinaciones. No estaban los planes poner un laboratorio de virología. Creo que creo que cualquier manual de gestión de cualquier gobernante, de cualquier oficialismo, de cualquier distrito, de cualquier provincia, hasta de cualquier país, tenía un montón de cosas que precisamente dejó de lado para cuando pase la pandemia y empezó a anexar otras cosas que en realidad no las tenía planificadas, desde las erogaciones presupuestarias hasta las cuestiones de proyectos para llevar adelante. Así que ha funcionado bien, afortunadamente, el sistema de salud, que es precisamente lo que se busca, ¿no? Que pueda dar respuesta a la demanda sanitaria que tiene en el distrito. Y Mercedes ha tenido la suerte de contar con un hospital provincial que tiene una estructura muy importante y con este efector de salud privado que ha sido una rueda de auxilio permanente cuando ha necesitado, porque en algunos casos, por ejemplo, cosas que pueden suceder, se rompe una aparatología y no la tiene el sector público, la tiene el sector privado, bueno, hay una cama de terapia que hay que ocupar y se puede pasar al sector público en vez de al sector privado, bueno,
Por ejemplo, hay obras sociales como el PAMI, que tiene convenio con la clínica Cruz Azul y por ahí también se pasan algunos afiliados de PAMI a la clínica y dejan liberada una cama del sector público. Bueno, en ese sentido se ha trabajado de manera muy profesional, de manera muy responsable, y creo que esto está bueno también, porque precisamente lo que me parece que hay que empezar a trabajar en los municipios son estas sinergias, este trabajo mancomunado entre el sector privado y el sector público, y la pandemia nos ha dado una enseñanza, nos ha dado una lección, y en ese camino me parece que tenemos que seguir trabajando. Ya lo creo. Walter, te quiero agradecer estos minutos, que nos hayas informado sobre lo que pasa en Mercedes. Te mandamos un abrazo y encantado de conocerte, y bueno, volveremos seguramente en algún momento a comunicarnos. Cuando ustedes lo crean necesario y los tiempos lo permitan, no habrá ningún tipo de inconveniente en estar